Viera allá en Rosario de la Paz, hermano. Ahí se asusta. Pero miren, vámonos a Mateo capítulo 26. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en Rosario de la Paz y sí que le digo que hace un calor tremendo. Mateo capítulo 26, versículos del 17 al 28. Cuando usted lo tenga me da un fuerte amén. Esta noche vamos a hablar de el mejor sacrificio. Vamos a hablar de ese sacrificio, ¿verdad? Ese mejor sacrificio que no hay otro como ese. Léalo conmigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, quiero pedirte que el Espíritu Santo ponga palabras en mi boca. Te pido, Señor, por el hermano, por el amigo, por la persona. Te pido para que me des claridad y poder enseñar parte, Señor, de lo que tú dejas en tu palabra, especialmente este nuevo pacto, que es importante conocerlo para que podamos estar seguros que solo por medio de Jesús hay salvación y vida eterna. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Mis hermanos, muchas veces como cristianos no logramos dimensionar lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y a veces la gente dice: ¿cómo es posible que por una oracioncita nos salvemos? Pero déjeme decirle que no es la oración que lo salva a usted. Es Cristo, por medio del sacrificio que hizo, que usted ahora, cuando lo reconoce a Él como su Salvador, es que empieza a actuar la salvación en usted. Y quiero que podamos ver en esta época, en este miércoles santo llamado así, podamos ver qué sucedía en los tiempos que Jesús iba ya a padecer la muerte en la cruz del Calvario. Sucede, y léalo conmigo, dice aquí: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Empecemos por ahí. ¿Qué se estaba celebrando? ¿En qué mes se estaba celebrando? Recuerdo, estamos en un estudio bíblico y algo tenemos que aprender. Y dice acá, el primer, día de la fiesta de los panes sin levadura. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuál era la fiesta de los panes sin levadura? Era la misma fiesta de la Pascua. Y aquí leámoslo, aquí más adelante lo dice: vinieron los discípulos de Jesús diciéndole: ¿dónde quiere que preparemos para que comas la Pascua? Es decir, es la misma celebración. Es la celebración que el pueblo judío realizaba, y lo hacía de la siguiente manera. Escogían un carnero, ¿verdad? Escogían más bien un cordero para poder, que no estuviera libre de mancha, que no estuviera golpeado, que no estuviera dañado, que no estuviera quebrada una pata. Debería ser un cordero de lo mejor. No tenía que, cuando dice que no tuviera mancha, significa que fuera de un solo tono su piel. Que no tuviera, es su pelaje, que no tuviera mancha, ¿verdad? Sino que fuese una oveja sin mancha. Entonces, se escogía para la Pascua o para las panes sin levadura, se escogía un cordero libre de mancha,
para poderlo asar. Lo asaban literalmente, sin sacarle los órganos internos. Es decir, sin aliñarnos, diríamos, ¿verdad? Si fuese un pollo, dice, hay que aliñarlo, sacarle todas las entrañas. En este caso, para ofrecer el sacrificio de la Pascua, se hacía sin sacarle los órganos internos. Y se asaba, totalmente asado. Y solamente se le podía, amén de eso, esto se celebraba en el mes del Nisan o Avid, que es el mes entre marzo y abril. Usted se ha fijado que la Semana Santa no tiene, en nuestro calendario, no tiene una fecha fija. ¿Se ha fijado? Porque a veces cae en abril, a veces cae en mayo, en marzo, abril, ahí andamos jugando, no hay una fecha fija. Y uno dice, ¿por qué? Lo que pasa es que la semana se celebra en base al calendario hebreo. Y el calendario hebreo, el primer mes del año es el Nisan o el Avid. La fiesta se celebraba el 14 de ese mes para el calendario hebreo, porque ellos lo hacen de una forma, lo hacen en base a la luna. Es decir, no utilizan el greco romano, el griego, ¿el greco qué se llama? Gregoriano, ¿verdad? No utilizan el nuestro, es otro calendario. Entonces, ¿cuándo se celebraba? Más o menos en esta fecha. El 14 del Nisan, ¿verdad? Del calendario hebreo, o Avid, se le llamaba Nisan o Abril, el mes. Se celebraba el 14. Ya le dije, agarraban un cordero que estuviese limpio, que estuviese sano, se quemaba, asado totalmente, sin sacarle sus órganos internos, se le echaba solamente algunas hierbas amargas y se acostumbraba a comerlo con panes sin levadura, es decir, sin la masa no llevaba más, no se le ponía algo más adicional, entonces era el pan simple, era un pan que no tenía mayor sabor. Esto se hacía de esa manera. Esa era la forma correcta de celebrar la Pascua. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, ¿a dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Le está diciendo, vamos a celebrar la Pascua, ¿verdad? O la de las levaduras, panes sin levadura. Se le llamaba de cualquier de las dos maneras, es correcto. Entonces, ¿por qué se le llamaba de los panes sin levadura? Por lo que ya le expliqué. Ahora, ¿por qué lo celebraban? Bueno, se realizaba como un recordatorio. ¿De qué? De la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Eso se celebraba. Cada año se celebraba en el mes del Nisan o Avid, el 14 de mes, se celebraba la Pascua. Estaban recordando la salida de Egipto. ¿Y por qué era importante este ritual? Era un recordatorio para el pueblo, para que no se les olvidase de dónde Dios los había sacado. Todas las normativas de cómo debía prepararse está en el libro de Levítico. Ahí usted lo puede leer mucho más detalle. Yo le estoy dando lo general de cómo se preparaba la Pascua. Entonces, ellos lo celebraban de esa manera y los apóstoles le dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que la celebremos? Ahora, ya le dije, se realizaba como un recordatorio de haber sido sacados de Egipto. ¿Y por qué todo esto? Porque si usted se va a leer al libro del Éxodo, la salida del pueblo de Israel, ellos tenían que comer con premura, es decir, rápido. Es más, le dijeron, tienes que ceñirte tus lomos y comer, no acostarte, no dormir, porque ese día iba a pasar el ángel. Entonces, con la sangre que mataron ese cordero, marcaron sus dinteles de la puerta, ¿se recuerda? Si es cristiano habrá leído, ¿verdad? Entonces, se recuerda. Y entonces, ¿qué sucedió? Que ellos no tenían tiempo de preparar el cordero y eso fue el ritual que dieron. Entonces lo preparaban de esa manera. No crea que la Pascua era como nosotros, ¿verdad? La Semana Santa, ¿qué comemos en Semana Santa? Torrejas, ¿verdad? Y que dulces en miel, y que pescado seco, que feo, ¿verdad? Y todo un montón de cosas. No, ellos lo hacían así porque ellos eran un recordatorio de cómo Dios los había sacado y cómo ese pueblo que estaba preso en Israel, que estaba siendo en Egipto, que estaba siendo esclavo, tenía que salir y no había tiempo de. O sea, no es que iban a preparar el cordero y que su chimolito, no. Porque uno cuando hace su comida en casa, ¿verdad? Que le chimbol, que esto, que le mete de todo. No, era un recordatorio de cómo Dios los había sacado. En esa festividad estaba el pueblo de Israel, no es la única. Israel tiene aproximadamente 7 celebraciones al año importantes.
pero esta es una de las más importantes, que servían para recordarle al pueblo que no se le olvidase. Ahora, este era un pueblo que guardaba mucho su costumbre. Vea lo que dice el siguiente versículo. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Ya Jesús sabía que iba a ser entregado, ya Jesús sabía que había sido traicionado y que iba a ir a la cruz del Calvario. Entonces él iba a celebrar la última Pascua con sus discípulos. Iba a celebrar la fiesta de los panes sin levadura, que es lo mismo que la Pascua. ¿Estamos claros con eso? Amén. Mire qué más dice. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. ¿Cómo la prepararon, mis hermanos? Con un cordero sin mancha, asado. No le sacaron los intestinos, nada de lo que tenía, de sus vísceras. Se lo comieron con hierbas amargas y se lo comieron con panes sin levadura. Eso era preparar la Pascua. Luego dice, cuando dice, llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comía, dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Mis hermanos, como el enemigo siempre toca, daña y trata de buscar la manera de ir y arruinar los planes de Dios. Pero Dios ya sabía que Él tenía un propósito claro para cómo darnos salvación. Sigamos leyendo. Y entristecido, dice, en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces Él respondiendo, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Qué podemos aprender en esta parte? Cuando uno lee la Biblia y dice, se sentaron a la mesa, uno se imagina que es una mesa como las nuestras. Normalmente la costumbre de ellos era en el piso, en unas alfombras. Y cuando dice comer en el plato, yo le aseguro que a usted, por lo general, a uno no le gusta que nadie le meta la mano en el plato. ¿Se ha fijado? Ahí está de repente el niño queriéndole meter el dedo, casi le huele la mano a uno, ¿verdad? Porque no nos gusta. Pero la costumbre de ellos era un tazón grande, con caldo. Entonces ellos iban agarrando. Así como cuando usted pone boquitas, deja dips, ¿verdad? Y usted pone el queso crema ahí y todos meten, y dejan la suciedad ahí, todos meten el dedo, ¿verdad? Entonces eso era, así era la costumbre. Y dice aquí, mire, entonces él respondió, dice el 23, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Entonces y ellos estaban tomando. Y justo entendemos que cuando Jesús hizo por agarrar caldo, también el apóstol y Judas lo hizo. Aquí dice, el 24, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Mire cómo es Dios, todavía le hace un llamado al Judas. Todavía dice, bueno le sería no haber nacido, le tira una advertencia y no la entendió. No la entendió. Porque si Judas no hubiese entregado, de alguna manera Jesús siempre iba a ser sacrificado. Pero Dios le estaba llamando a misericordia, a que Jesús cambiara su actitud. Como esta Semana Santa nos debe de hacer recapacitar a nosotros y entender que si Jesús me ha amado a mí y se entregó por mí, que debemos de cambiar aquellas cosas que necesitamos mejorar. Ahora, mire qué más dice. Entonces, dice el 25, respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Sí, ya lo sabía. Luego dice el 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, que dice, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mis hermanos, y aquí empieza parte ya de también lo que vamos a ver, y el tema dijimos que era el mejor sacrificio. Todo el pueblo de Israel, las dos tribus, ¿verdad? Judá e Israel, ya habían sido separadas y ellos estaban, mis hermanos, bajo la ley. Jesús vivió bajo la ley. ¿Qué sucedía? ¿Cómo fue dada la ley al pueblo de Israel, mis hermanos? ¿A través de qué se lo dieron? A través de unos, híjole, me preocupa, a través de unos mandamientos. ¿Cuántos son? Ay, si no se lo saben de plano, que ahí sí. Son 10 mandamientos.
a través de esa ley que fue escrita ¿en dónde? ¿En qué? En piedra, en una tabla. No fue en una hoja de papel, ¿verdad? No fue en hoja de papiro, no. Fue en una tabla, fue en una parte de piedra donde fueron escritas. Esa era la ley, donde estaba escrito cómo debería de conducirse. Ahora, Jesús no habla de un nuevo pacto. Recuerde que hay diferentes tipos de pactos, los condicionales e incondicionales. Y de parte de Dios había una condición, a ese se le llamaba un pacto condicional. Si no había una condición, si Dios decía, yo te daré tal cosa, y no ponía condición, ese era incondicional. Entonces, ¿qué sucedía? Dios le había dado la ley por medio de Moisés a su pueblo, pero su pueblo no lo cumplió. Se fueron tras otros dioses. Y vea lo que dice, no pierda esta cita y váyase conmigo a Jeremías 31, 34. Y aquí nos habla del nuevo pacto. Bueno, del 31 al 31. Vamos a hablar del nuevo pacto. Mire lo que dice aquí. He aquí dice Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es decir, con todo Israel como tal. Luego dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿De qué hablaba Jeremías? De que Dios le dio un pacto a su pueblo y lo rompieron. Fueron desobedientes. Se fueron tras otros dioses, se fueron tras los Baales, se mezclaron con otras tribus y buscaron otros dioses y dejaron de adorar a Jehová como tal, como un Dios unigénito. Ahora, vea lo que dice aquí, el 33. Pero dice, es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿De qué está hablando Jeremías? De un nuevo pacto en el corazón. ¿Qué dice la Biblia? Que hay que recibir, ¿verdad? A Cristo en su corazón. Si no lo recibimos en nuestro corazón, no es en piedra. No, debe ser un pacto vivo. Entonces, ese pacto que Jesús iba a cumplir en la cruz del Calvario. Si usted se recuerda, cada año, de hecho todavía los judíos están tratando ya nuevamente de volver a retomar esos pactos. Cada año, esos sacrificios, cada año se hacía la fiesta de los panes sin levadura, cada año. Entonces, a través del nuevo pacto en Jesús, fue abolido y entra el nuevo pacto, donde hay un sacrificio una sola vez. Ahora, ¿qué dice aquí? El 33 una vez más. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y dice el 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Qué dice? Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Sucedía que en el pacto de la ley, bajo la ley de Moisés, ahí era a garrote limpio. O se sometían, o era una consecuencia difícil, grave. No había, para perdón de los pecados, ellos tenían, para cubrir pecados, ellos solamente tenían que presentarse una vez al tabernáculo por cierto, habían diferentes ofrendas, de acuerdo al pecado, de acuerdo a lo que se fuese a hacer, pero había una vez que el sumo sacerdote tenía que presentar para cubrir los pecados del pueblo una vez al año. Tenía que hacerlo. Entonces dice, ya no más, ya no me voy a acordar, ya no van a tener que estar viniendo cada vez a hacer y presentar ofrenda, porque ahora por medio de Cristo los pecados quedan perdonados y yo no me acordaré. Por eso es que hablamos de no perder la salvación, porque entonces tendríamos que estar nosotros pidiendo cada vez recibir a Cristo, recibir a Cristo. Por eso es que nosotros decimos que lo que hacemos ahora en la Santa Cena es un recordatorio. En esto solo nos evoca, nos lleva al sacrificio que Jesús hizo hace 2000 años. Pero aquí en eso no está presente Jesús, como la iglesia tradicional lo menciona.
Ellos dicen que ahí está Cristo mismo. Mis hermanos, Jesús fue sacrificado una sola vez. Entonces significa que si Jesús está ahí, como ellos dicen, la transubstanciación, es decir, el mismo Cristo en el pan que ellos presentan y en el vino la sangre de Cristo, si así fuera, ellos estuviesen cada vez que hay un rito religioso de su iglesia, estarían sacrificando nuevamente a Cristo. Porque si ahí estuviera Cristo, estuvieran partiendo el pan, es decir, no puede ser, porque solamente es una recordación, un recuerdo en memoria de lo que sucedió. Entonces, por eso es que usted ve, nosotros lo celebramos lo más solemne que podamos. Mas, sin embargo, el mero hecho de celebrar esta Santa Cena es recordar el amor que Cristo hizo por nosotros, es recordar que ahora Jesús es nuestra Pascua, que ya no necesitamos estar dando sacrificios. Por eso es que el sacrificio suyo y mío es en vano si no recibimos a Cristo. ¿De qué sirve? Usted ve, la iglesia tradicional tiene monasterios y ellos se meten ahí. Dice que para evitarse el pecado. Que la gente hoy para esta época camina, se va de rodillas y llegan hasta un altar, a una iglesia grande, pero ese sacrificio es innecesario. Usted ve en Filipinas, por ejemplo, hacen el acto de la crucifixión en vivo. Y ahí literalmente los crucifican, hermano. Pero eso ya no es necesario. Porque Jesús ya mira y pesa el corazón de nosotros, no las acciones. Ahora, lógico que si usted y yo hemos recibido a Cristo, debemos de caminar como cristiano, hermano. Usted no va a ir a otro país, así como pasó con el partido de la selección de fútbol, que pusieron un himno que no era. Los jugadores se sorprendieron. Igual, si usted es cristiano, usted va a caminar como un verdadero hijo de Dios. Entonces, ¿qué dice? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Vámonos allá a donde estábamos, en Mateo 26. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y le partió y dijo a sus discípulos y dijo, comed, esto es mi cuerpo. Pero lo hace de una forma como un recordatorio. Esto es mi cuerpo. No es que literalmente esté el cuerpo de Cristo en eso. Luego dice, y tomando la copa y habiendo dado gracia les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, recuerden, este es un pacto de derramamiento de sangre, que sería una sola vez y para siempre. ¿Dado por quién? Por Jesús, en su derramamiento de sangre para el perdón de pecados. ¿Qué hacían en la ley? Presentar sacrificios. Y todo era de acuerdo habían ciertos pecados, habían ciertas cosas, cierto sacrificio que se presentaban. Podría ser palominos, podrían ser diferentes tipos de animales, pero eso se hacía cada año. Era una costumbre. Entonces la gente decía, presentamos el sacrificio. De hecho, el sumo sacerdote tenía que entrar hasta el lugar santísimo del tabernáculo, depositar la sangre ahí, retirarse y bajaba la presencia de Dios o el Shekinah. Él tomaba la sangre derramada en un ruido, en una situación de que Dios bajaba rápido, ¿verdad? Rapidito, y él se llevaba esa sangre y ya el pueblo podía seguir pecando, ¿verdad? De hecho, así lo hacían ellos. Ese no era el interés de Dios. Es como muchas veces nosotros venimos a la iglesia, ya vine a la iglesia, bendito Dios, seguimos pecando y mañana venimos y nos volvemos a santificar. No era ese el plan de Dios. Entonces Dios pone un nuevo pacto, una nueva forma de cómo entramos nosotros a salvación y vida eterna. Dice un nuevo pacto. Ahora, vea conmigo Hebreos 9:26. Dice que en este nuevo pacto Jesús se entregó por nosotros para salvación y remisión de pecados. Dice Hebreos 9:26. Léalo conmigo. De otra manera, dice Hebreos 9:26, léalo por favor. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, que dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y más adelante le voy a explicar qué nos da, qué obtenemos a través de la muerte de Cristo.
¿Qué es lo que hizo el Señor? Se entregó. ¿Qué estaban celebrando con los apóstoles? Estaban celebrando la salida, ¿sí? La Pascua. Mas sin embargo, Jesús viene a ser nuestra Pascua. Nosotros no hemos sido esclavos como lo fue el pueblo de Israel. Nosotros no es esa Pascua la que celebramos. Nosotros no celebramos esa Pascua como la celebraba Israel. Nuestra Pascua es Cristo, quien nos liberó de condenación eterna. No bajo la ley, sino bajo el nuevo pacto. Ahora, mire qué más dice. Y de la manera, dice el 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mis hermanos, aquí podemos aprender algo más. Hay mucha cultura, más que toda son los hindúes, que creen en volver a ¿cómo se llama? En la reencarnación. Aquí dice que moramos una sola vez. Pero si hubiese reencarnación, tendría que estar otra vez. Ay, yo esto lo viví en mi vida anterior, dice la gente. Yo vi un programa bayunco por ahí que dice, es que usted en la vida anterior era mujer. Está feo que le digan eso a uno. Es que usted en la vida anterior era la esposa de su papá. Así le está. O sea, una fumadencia. Entonces, es mentira, hermano. Cuando alguien le diga, mira, a mí mi abuelita me habló, está soñando. Ese es un diablo, es un demonio, es una hueste de maldad. El que muere, muere una sola vez. Es que yo la vi, ella era mi papá, me habló en sueño. Hermano, yo ese tipo de cosas, usted como cristiano no puede prestarse a eso. ¿Por qué cree que hay tanto estafador? Quiero comunicarme con fulano de tal, ¿verdad? Yo se lo voy a comunicar, dice. ¿Cómo que por teléfono le va a hablar? Eso no, aquí dice la Biblia claramente. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, nosotros no vamos a volver a reencarnar en otra persona. No vamos a reencarnar después o somos reencarnación no, nada de eso, hermano. Nada de eso. Usted y yo morimos y esperamos el juicio de Dios. Ahora, ¿qué más dice? Y así también dice el 28. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Y por qué dice los pecados de muchos y no los pecados de todos, hermano? ¿Por qué cree? Muchos los que quieran. Pero como no quieren todos. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero como uno no cree, usted les habla de Cristo y se burlan de usted. No me deja ridículo. O sea, yo tengo mi iglesia. Según ellos la iglesia la va a salvar. Yo tengo mi convicción. Yo soy de tal iglesia y esa iglesia es la propia. Mire, yo no sé cuál iglesia es la verdadera. Lo que sí sé que mi Jesús, ese es el verdadero. Entonces, si yo estoy claro en eso, no me puedo perder. No vamos a estar hablando de una iglesia, de una religión, de ritos de hombres, sino lo que Dios me deja. Ahora, aquí lo dice, y de la manera, bueno, el 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y dice que va a haber coronas para aquellos que deseamos su venida. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de saber que en el nuevo pacto usted y yo entramos para salvación. Ahora usted me dirá, pastor, ¿y qué logro yo en ese sacrificio que Jesús hizo? Déjeme decir que a través de esa muerte de Cristo en la cruz, lo primero, Dios nos rescata. ¿Qué es rescatar, hermano? Pagar un precio. Dios paga un precio. A veces nosotros los cristianos evangélicos jugamos mucho con estas palabras y de repente se vuelve muy común. Es que usted no va a pagar nada, la salvación es gratis. Sí, nosotros no pagamos nada, pero Cristo sí ha pagado algo. Esto como que a usted lo inviten a comer a algún lugar. Usted come de todo y usted galán y usted no se preocupa por la cuenta porque lo han invitado, ¿sí o no? El que va a pagar la cuenta que no coma, que no pida, ¿verdad? Jesús pagó por nosotros. En ese nuevo pacto incluye el rescate. Él nos paga con su sangre, limpia nuestros pecados y ahora Él ha pagado ese precio alto en la cruz del Calvario, donde no siendo pecado, Él se hace pecado por nosotros. Entonces,
el nuevo pacto, el sacrificio en la muerte de Cristo, se nos rescata. Luego también es una propiciación. ¿Qué es eso? Es apaciguar la justa ira de Dios. Cuando Cristo se entrega por nosotros, Él está haciendo propicio la relación para con Dios Padre. Ahora Dios Padre no mira sus pecados porque Cristo los ha limpiado. Yo no digo que no somos pecadores, pero ya Dios Padre no nos ve a nosotros como pecadores porque Cristo ha pagado un precio y por medio de su sangre nos ha limpiado. ¿Qué hace Jesús en la muerte? Es una propiciación. Genera un ambiente apropiado para reconciliarnos con Dios. Eso es lo que hace en la muerte. Eso lo incluye el nuevo pacto para nosotros. Que ahora nosotros podemos llegar al trono de Dios por la sangre que Cristo derramó. Eso es lo que hace. Apacigua la justa ira de Dios. ¿Qué más hace la muerte de Cristo? Nos da una reconciliación. De enemigos pasamos a ser amigos de Dios. Porque todo aquel que anda en pecado se vuelve enemigo de Dios. Amén. Entonces, Dios por medio de Jesús nos reconcilia. Jesús mismo nos reconcilia para con el Padre. Ahora usted viene a orar, se da cuenta que no necesitamos ningún mediador para llegar a Jesús. Usted no necesita poner a alguien, una persona, un santo, tal cual la iglesia tradicional lo dice. No necesitamos de la Virgen. La Virgen, bendito Dios, la respetamos mucho porque es la madre de Jesús. Gloria a Dios, con mucho respeto. Y usted jamás va a oír hablar mal de la Virgen. No tenemos nada más, sin embargo, admiración para ella. Y la misma Biblia dice que alabarán los pueblos. Gloria a Dios por eso. Pero no necesitamos de un santo, mis hermanos. Y respeto mucho al Monseñor Romero por lo que hizo. Pero de eso, a necesitar de él para que Dios me haga un milagro, estamos muy lejos. Porque el mismo Cristo nos reconcilia con el Padre. Ahora, ¿qué más hace? Nos sustituye. En la muerte, en este pacto, donde Jesús derrama su sangre, nos sustituye. Es decir, dar una vida en lugar de otro. Jesús, sin tener pecado, se hizo pecado por nosotros. Esto es que le caiga el castigo a quien no lo merece. Y Jesús lo hizo. Él sustituyó. Esos azotes eran para usted y también para mí. Esa corona de espina era para usted y para mí. Mis hermanos, si una agujita se mete, está llorando. Gran esparadrapo que se pone hasta la cruz, quiere ir. Y Jesús, que sufrió un sacrificio enorme, lo hizo por amor a usted. Por eso este tema de esta noche es el mejor sacrificio. Porque ese sacrificio que ha hecho Dios por nosotros, primero envió a su hijo. Uno a sus hijos, mis hermanos, los protege. Hoy usted ni a las tiendas los quiere mandar por la delincuencia. No te preocupes, ahí voy a ir yo mejor. Mira que no compramos pan, mejor no comamos pan, pero no te expongo. Imagínese Dios que nos ama tanto, envió a su hijo unigénito para que nosotros fuésemos salvos. Entonces vea cómo el nuevo pacto en la sangre de Cristo nos da salvación, nos da vida eterna. Él nos sustituye. Cerramos, dijimos que en la muerte nos rescata, es nuestra propiciación, nos reconcilia y nos sustituye. Todo castigo era para usted y para mí. Esos clavos eran para usted y eran para mí. Mas sin embargo Jesús nos ha amado tanto que se entregó por nosotros. Ese es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Es lo que estamos recordando ahora. No el hecho de andar en una situación religiosa, hermano. Es bueno porque nos recuerda. Pero después de esto, pregúntese el sábado cómo están las playas de abarrotadas, hermano. Se nos olvida. Y nosotros como cristianos evangélicos tampoco podemos decir, yo no participo nada de eso, pero sí sepa y entienda que hay un Dios al cual nosotros debemos de adorar por el amor que nos tuvo. Y eso, ¿cómo se lo agradecemos? Tal vez no cargando imágenes, pero sí dando buen testimonio, hermano. Tal vez dando mucho mejor que andar en una procesión, que andar en esto, que cosa religiosa, o simplemente venir a la iglesia y sentarse, dar un buen testimonio. Y ahí estamos agradeciéndole a Cristo la vida que nos ha dado. Porque si Él se sacrificó por nosotros, ¿por qué nosotros no sacrificamos las cosas de la carne y las dejamos fuera y nos volvemos más espirituales en agradecimiento para con Dios? Es ahí donde nosotros podemos actuar. Porque es fácil criticar a la iglesia tradicional por el montón de cosas que hacen y el relajo que andan ahí, que esto, que lo otro. Sí, pero ¿y nosotros qué sacrificio estamos haciendo para Cristo? Y le hablo de un sacrificio de amor, donde yo me privo de algo para agradar a Dios. Donde yo me alejo del pecado para no deshonrar a mi Dios. Donde yo dejo aquellas cosas que a Dios desagradan, el licor,
aquellos hombres mujeriegos dejan la mujer y están con la suya propia. Aquellas mujeres que dejan los chambres, la habladuría, el pleito, la ira, para caminar correctamente, eso le agrada a Dios. Si Jesús tuvo amor para mí y se entregó, pagó por mis pecados, lo menos que yo puedo hacer es agradecerle a Él. Y todos los días de mi vida, darle gloria y honra a nuestro Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Quiero invitarte en esta hora, a ti que nos sintonizas, a que puedas abrir tu corazón a Cristo. Quiero decirte que la salvación y vida eterna es por medio de Jesús. Por eso yo quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración de fe, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Qué bueno que tú hayas repetido esta oración de fe. Recuerda que tu salvación y tu vida eterna es por medio de aquel que nos amó entregándose en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga y a buscar no apartarse